Hermanos y hermanas, bienvenidos a la sección titulada Isaías 65, el falso santo, destinado a la espada, y los 100 años después del milenio. Dos temas en uno, un obsequio para usted. Isaías, el capítulo 65, el versículo 1 y el versículo 2 nos ayudan a ver cuándo se aplica este capítulo. Analicémoslo entonces. Isaías capítulo 65, el verso 1. Este verso, Pablo, en el Nuevo Testamento, se lo aplica a los paganos o a los gentiles que aceptaron el Evangelio. Y se puede corroborar o comprobar con Romanos capítulo 10, el verso 20. Este es el primer pueblo, el pueblo gentil convertido al Evangelio. Ahora, Isaías 65, el versículo 2, textualmente declara: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde. Entonces tenemos a un pueblo. En el verso 1 ya dijimos que son los gentiles que se convirtieron al Evangelio. Pero Isaías 65, versículo 2, habla de otro pueblo, y este es rebelde. No son gentiles, es el pueblo de Dios. Pablo en el Nuevo Testamento se lo aplica a Israel. Y lo podemos comprobar en Romanos capítulo 10, el verso 21. Pero surge la pregunta: ¿a qué Israel? ¿Al Israel antiguo o al Israel moderno? En Joyas de los Testimonios, el tomo 3, en la página 363 y 364, declara: los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces hay un Israel de hoy, que es la iglesia adventista. Ahora, entonces podemos decir, basado en otros versos, Isaías 65, el versículo 4, hablando de este pueblo rebelde: se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas impuras. Este pueblo rebelde no puede ser el Israel antiguo, porque el Israel antiguo, si hablamos de los judíos, eran muy estrictos en el consumo, en el no consumo de carne de puerco. Hasta hoy ellos se cuidan de la carne de puerco, son muy estrictos. Y de las ollas con caldo de cosas impuras, ellos se cuidan mucho. Por lo tanto, aquí no puede estar hablando del Israel antiguo, sino de un Israel moderno. ¿Y quién es el Israel moderno? La iglesia adventista. Pero ministro, ¿cómo es que la iglesia adventista está comiendo carne de puerco? Como lo dice Isaías 65, el verso 4. Porque la iglesia en doctrina dice no cerdo, no camarón, no cosas inmundas. Sí, es cierto, en teoría, en doctrina sí, pero en la práctica no se aplica como iglesia total. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo un adventista en toda su vida se ha comido 2 o 3 cerdos enteros? ¿Cómo? A través del pan. En la mayoría de pan industrializado y pan hogareño, como quiera llamarle, se utiliza la manteca de cerdo. Pan Bimbo lleva cerdo. Aquí en Guatemala hay un pan que se llama Xelapan, donde van a comprar los adventistas. Lleva cerdo. Lo sabemos porque en sus laboratorios se ha ingresado y hemos observado, hemos investigado con los encargados y nos han dicho que sus panes integrales llevan manteca de cerdo. Solo por darles un ejemplo. Entonces, de una u otra manera, el pueblo adventista ha consumido el cerdo y ni cuenta se ha dado. Ok, entonces Isaías 65, el versículo 4 dice: comen carne de puerco y sus ollas con caldo de cosas impuras. Entonces, este capítulo se dirige a un pueblo rebelde, no al Israel antiguo, sino al Israel moderno, que también es rebelde. Y que está siendo peor que los judíos antiguos, porque ellos sí respetaban el asunto de la dieta. Pero nosotros hoy somos peores que ellos. Noten que dije somos, no se ofenda, pero esta es la realidad. Ok, entonces,
Este pueblo a quien va dirigido Isaías 65, rebelde, se creen santos. ¿Cómo sé? Bueno, leamos Isaías 65, verso 5. Dicen, retírate, no te acerques, que soy más santo que tú. Entonces, hay unos que sí están respetando lo que es la reforma por salud, no consumen carne, no consumen queso, como la reforma lo dice, no consumen vino, no consumen cigarrillos, etcétera. Pero hay otro grupo dentro del pueblo que dice, no, apártate, aléjate, tú, que yo soy más santo que tú. Y está comiendo carne de cerdo sin saberlo, o también conscientemente, cosas impuras, y dicen, no, aléjate, porque yo soy más santo que tú. No lo dirán directamente con estas palabras, pero lo dicen con sus hechos y con sus pensamientos. Así que, hermanos y hermanas, Isaías 65 se aplica a la iglesia, al Israel moderno, la iglesia adventista del séptimo día. Dicho eso, ahora podemos ver tres elementos, tres frases que se dirige a la iglesia. Número 1, la primera frase. En Isaías 65, el versículo 2 dice pueblo rebelde. ¿A quién? A la iglesia. En Isaías 65, el versículo 4, se nos acusa de no respetar la reforma pro salud. En Isaías 65, el versículo 12, se nos acusa de no oír el último mensaje de Dios para la iglesia. Isaías 65, el versículo 12 declara: os destinaré a la espada, todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, porque llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis. ¿Ve? Dios ha hablado a través de sus mensajeros, a través de su mensaje, y el pueblo de la iglesia adventista no ha escuchado. 1888 llegó el mensaje de justificación por la fe, lo rechazó el liderazgo de la iglesia, lo rechazó el pueblo. 1929 nuevamente Dios nos habló y nos envió en 1930 a través de un mensaje que se llama la vara del pastor, y la iglesia lo ha rechazado. ¿Y qué es la vara del pastor? Solo son dos cosas: es Biblia y es espíritu de profecía. Pero como es duro y viene a decir la verdad, por eso se llama la vara del pastor, porque el pastor es Cristo, el dueño del mensaje. Y dice, hablé y nadie oyó. Por eso se nos acusa, número 1, de ser un pueblo rebelde. Número 2, no respetar la reforma pro salud. Número 3, de no oír el último mensaje de Dios a la iglesia. Entonces va a haber un resultado similar. Número 1, se nos declara que se nos va a dar un valle de Acor. Ministro, ¿en dónde lo dice? Isaías 65, versículo 10. Y Sarón será habitación de ovejas, y el valle de Acor, majada de vacas. Y explico. El valle de Acor, según el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 7, desde el versículo 24 al 26, en ese valle de Acor fue donde se apedreó a Acán y a su familia. Murieron. Pecadores juntos ahí en familia fueron destruidos. Eso se nos promete a nosotros por ser pueblo rebelde, no llevar la reforma pro salud y no oír el último mensaje. ¿Qué más se nos promete? Número 2. Se nos promete que seremos destinados a la espada. Leamos. Isaías 65, el versículo 12. Os destinaré a la espada, todos vosotros, y os arrodillaréis al degolladero. ¡Wow! Esto es tremendo porque somos rebeldes, destinados a las espadas. ¡Qué tremendo! A menos que le demos vuelta al asunto y empecemos a gemir y a clamar contra todos los pecados y efectuamos en nuestra vida una reforma y escapemos de esta espada de ángeles. Número 3, el resultado será que Dios mismo, Cristo mismo, matará al pecador. Duro lo que digo, sí, pero está en la Biblia. Lo voy a leer y léalo usted, léalo. Si no leyó los demás versos, lea en su Biblia, compruébelo, búsquelo. Isaías 65, el versículo 15. Isaías 65, versículo 15 dice: dejaréis vuestro nombre por maldición a mis elegidos, y el Señor, el Eterno, os matará.
¿Cómo dijo? Y el Señor el Eterno os matará y a sus siervos llamará por otro nombre. O sea, tan directo, no puede ser más claro. Que Cristo mismo va a matar al pueblo rebelde, al que no lleva la reforma pro salud y al que no ha oído ni practica el último mensaje. Así de claro. Así que hermanos y hermanas, hasta aquí tenemos la primera sección del tema explicado. El falso santo está destinado a la espada. Ahora pasemos a explicar los 100 años después del milenio. Está en el mismo capítulo. Isaías 65, el versículo 17 declara: porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra. Desde Isaías 65, el verso 17, ya cambia a otro tema. Ya habla después del milenio, que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Los destinados a la espada va a ser antes del milenio y en tiempo de gracia. Pero ya estamos aquí en Isaías 65, el verso 17, dice que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Desde el verso 17 hablamos después del milenio, tierra nueva, cielo nuevo. Ok, observen, hablando de la tierra nueva, Isaías 65, verso 17 dice tierra nueva. Isaías 65, verso 20 dice, allí, me detengo, allí es un indicativo de un lugar. Allí, ¿a qué se aplica? A la tierra nueva, al cielo nuevo. Entonces, Isaías 65, 20, allí, entre corchetes, en la tierra nueva, no habrá más niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla sus días. El que muera de 100 años será considerado joven. El que no llega a los 100 años será considerado maldito. Entonces, tanto el niño como el viejo en la tierra nueva, su máximo, según Isaías 65, el verso 20, va a ser 100 años. A ver, les explico. Primero, el estudiante sensato y profundo de la Biblia, que siempre me ha escuchado, gloria a Dios, y por estar acompañándonos aquí. Pero ya debemos de saber lo básico, que después de los 1000 años, en la tierra nueva y en el cielo nuevo, entre los redimidos, entre el pueblo de Dios, no va a haber muerte. No va a haber muerte. Si entre los salvos no va a haber muerte en la tierra nueva, ¿por qué dice Isaías 65, el verso 20, que allí en la tierra nueva, el niño y el viejo solo va a vivir 100 años y va a morir? Significa que este niño y este viejo de Isaías 65, el verso 20, no es entre los redimidos, no son entre los salvos, no son entre los santos, sino que son entre los impíos que van a resucitar después de los 1000 años. Ministro, ¿y dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 20, en su tiempo libre, léalo. Vuélvase un experto. Apocalipsis 20 dice que después de los 1000 años va a haber una resurrección de los impíos de todas las naciones y de Satanás los va a engañar otra vez. Cuando ocurra la resurrección de impíos después de los 1000 años, van a resucitar niños impíos, viejos impíos. El niño impío y el viejo impío resucitan juntos y juntos van a vivir una época, un siglo, 100 años después de los 1000 años. Si notan, entonces esto no se lo van a enseñar, ni aunque usted pague, no se lo van a enseñar en la Universidad de Montemorelos, México, Adventista, en la Universidad Andrews, allá tampoco, que es adventista en Estados Unidos, ni allá en la Universidad del Plata en Argentina, aunque pague, no le van a enseñar esto porque primero, muy posible no lo saben, y segundo, no les importa. ¿Cómo lo sé? Porque no lo enseñan. Entonces, Isaías 65, el versículo 20, esos 100 años es el lapso de tiempos después del milenio en la tierra nueva. Esos 100 años es el poco de tiempo que Apocalipsis capítulo 20 menciona después de los 1000 años. Lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 3, para ir al punto. Apocalipsis 20, versículo 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo.
Entonces, si notan que el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás va a ser atado durante 1000 años aquí en la tierra. La tierra va a ser como una prisión. Durante estos 1000 años no va a poder engañar absolutamente a nadie de los humanos, porque van a estar todos muertos y sus demonios van a estar aquí también. Entonces, después de los 1000 años resucitan todos los impíos, pero lo interesante es que el diablo, Satanás, va a ser suelto por un poco de tiempo. Ese pequeño lapso, o como se llama aquí, poco de tiempo, es el lapso que se menciona en Isaías 65, versículo 20, los 100 años, donde el niño y el viejo van a vivir y luego van a morir en la tierra nueva. Porque allí solamente ellos son los que van a poder morir. Entonces, en síntesis, Isaías 65, versículo 20, los 100 años de vida del niño y del viejo, es el poco de tiempo de Apocalipsis 20, versículo 3, después de los 1000 años. ¡Wow! Aquí cerramos con broche de oro. Isaías 65, el versículo 25 declara: el lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Hasta después de que mueran los impíos en el lago de fuego, al concluir los 100 años, entonces se cumplirá esta parte, donde ya no va a haber pecado ni pecadores. Escrito está. Hermano y hermana, dele fuertemente me gusta a este video porque pronostica algo poderoso. Déjenos su opinión sobre los 100 años después de los 1000 años. Déjenos su comentario porque usted es muy importante. Comparta en sus distintas redes sociales. Muchas, pero muchas gracias. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoch Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoch Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.